Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica. Le llamamos DAWI. Esto es parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente, y estamos en un proceso de saber si el proyecto va a continuar o no. Necesitamos de su financiamiento. A La Hora Tica solo lo financian personas que se hacen Patreons y dan una contribución mes a mes. Usted puede ser parte de este proyecto y ayudar a que esto se mantenga vivo. Para hacerlo, tiene que ingresar a www.patreon.com/La Hora Tica. Ahí se hace un usuario, introduce su tarjeta de débito o crédito, elige un monto que quiere pagar mes a mes y listo, la plataforma se lo va a deducir automáticamente. Tenemos una meta de llegar a $1,500 mensuales en Patreon. Ese es el monto que necesitamos para poder mantener el proyecto vivo. Eso cubre apenas lo básico, lo que ya hemos venido haciendo por alrededor de 3 años y medio. Así que si usted quiere que este proyecto siga vivo, si usted le gusta, si usted lo siente útil para el momento democrático y peligroso que atraviesa el país, anímese, hágase Patreon y ayúdenos a mantener esto vivo. Si usted quiere dar una contribución de una sola vez, también lo puede hacer por medio de Simpe Móvil al 8607-6470. Hágalo, eso también es bienvenido, eso también ayuda. Sin embargo, eso no contribuye a los $1,500 mensuales porque necesitamos que sea en Patreon para que sea algo constante. Así que ya lo saben, si usted quiere mantener a La Hora Tica viva, está en sus manos. Hágase Patreon. Dicho todo eso, vamos a las noticias de esta semana. El gobierno anunció con bombos y platillos una alianza con la empresa Open English para ofrecer cursos gratuitos de inglés a través del programa Hello Brete, una iniciativa que promete beneficiar hasta a 2 millones de personas en los próximos 4 años. ¡Éxito! Sí, ellos son Open English. La apuesta es ambiciosa en el papel. Solo en 2026 se habilitarán hasta 500,000 licencias para mayores de 15 años con clases virtuales, herramientas de inteligencia artificial y acceso a profesores nativos. Todo bajo la coordinación del Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, con apoyo del Ministerio de Trabajo y el MISIT. El argumento es claro y difícil de discutir, por lo menos en papel. En un país donde el inglés se ha convertido en requisito básico para acceder a mejores empleos, especialmente en zonas francas, servicios, turismo, ampliar el acceso al idioma suena casi como política pública obligatoria. El propio gobierno reconoce que la demanda supera por mucho la oferta. En 2025, el INA tuvo casi 71,000 interesados en aprender inglés, pero apenas pudo ofrecer menos de 20,000 cupos. La brecha es evidente. La solución planteada, sin embargo, es tercerizar el problema. En lugar de ampliar la capacidad pública, el Estado contrata una plataforma privada. Cada licencia costará alrededor de $80 al año al INA, con un ahorro que el gobierno calcula en 83% frente al precio comercial del servicio. El contrato se hizo vía SICOP tras un proceso de licitación que incluyó apelaciones rechazadas y se vende como una solución rápida, escalable e innovadora. Sin embargo, el arranque del programa ya dio señales de lo que podría venir. En su primer día, usuarios reportaron caídas del sistema, problemas para registrarse y fallas en la plataforma, algo que el propio INA atribuyó a la alta demanda y ajustes técnicos. Más allá del inicio accidentado, la elección de la plataforma tampoco está exenta de cuestionamientos. A nivel internacional, Open English tiene valoraciones mixtas. Mientras algunos usuarios destacan la flexibilidad y las clases supuestamente en vivo, otros señalan problemas recurrentes como cobros difíciles de cancelar, falta de transparencia en precios y una experiencia de aprendizaje que depende demasiado de la autodisciplina del estudiante. Incluso en plataformas de reseñas hay quejas frecuentes sobre estos temas. Además, que sus métodos de enseñanza no funcionan mucho según comentarios en distintos foros. No es precisamente una reputación impecable para un proveedor contratado con fondos públicos. Y tras de eso, Eleonora Badilla, quien integró la junta directiva del INA hasta abril del 2025, aseguró que fue despedida tras cuestionar precisamente este proceso. Según su versión dada a CR Hoy, sus observaciones sobre la falta de claridad en los criterios,
la limitada participación de oferentes y la ausencia de métricas para evaluar resultados generaron incomodidad dentro de la institución. Badilla señaló que desde etapas tempranas existían dudas sobre cómo se estructuraría la contratación, cuáles empresas iban a participar y si el estudio de mercado era suficientemente robusto para justificar una decisión de este calibre. También cuestionó el enfoque pedagógico, especialmente el uso de modelos completamente virtuales que, según su experiencia, tienden a tener altos niveles de deserción. A eso sumó preocupaciones sobre el manejo de datos personales y la falta de indicadores claros para medir si el programa realmente mejorará la empleabilidad. Incluso propuso abrir el abanico de opciones, incluyendo universidades públicas como la UCR y otras organizaciones, pero sus planteamientos no prosperaron. Según su testimonio, tras negarse a renunciar, fue destituida de forma ilegal por el Consejo de Gobierno. Su salida ocurrió antes de que el proceso se formalizara, pero deja una sombra difícil de ignorar sobre cómo se tomó la decisión final. Y vean, todo este tema a mí me lleva a una pregunta. ¿Qué está haciendo el Estado con su propio sistema educativo? Porque esta contratación millonaria, unos 74 millones de dólares, ocurre en paralelo a un contexto donde la inversión en educación pública ha perdido peso dentro del presupuesto nacional. Es decir, mientras se recurre a soluciones privadas para enseñar inglés, el sistema público sigue sin fortalecerse lo suficiente para cubrir esa necesidad por sí mismo. La narrativa oficial habla de empleabilidad, modernización y adaptación al mercado. Y sí, es cierto, saber inglés abre puertas, pero también es cierto que el Estado está optando por comprar soluciones externas en lugar de construir capacidades internas. Al final, el programa Hello Brete puede terminar siendo dos cosas al mismo tiempo: una oportunidad real para miles de personas que nunca han tenido acceso a aprender inglés y un síntoma bastante claro de un Estado que prefiere subcontratar antes que invertir en lo propio. Porque un país que recorta o estanca su inversión educativa termina pagando millones a una plataforma privada para resolver exactamente ese mismo problema. No sé, pero como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Y hablando de inversión social, Costa Rica terminó el 2025 con un dato preocupante. El país invirtió menos en su gente que en cualquier otro momento de la última década. La inversión social, es decir, el dinero que se destina a educación, salud, vivienda, cultura, protección social, cayó un 9,4% del Producto Interno Bruto, el nivel más bajo en 10 años, durante la administración Chávez Robles. Así se desprende de datos del Ministerio de Hacienda publicados por Semanario Universidad. En números absolutos, el gasto ejecutado pasó de 4.937 millones de colones en 2024 a 4.880 millones en 2025, una caída leve en apariencia, pero que al compararse con el tamaño de la economía, confirma un retroceso más profundo. El Estado se hizo más pequeño justo donde más se necesita. Y eso ocurre en un contexto donde la economía aparentemente sí creció. Entre 2021 y 2025 el PIB aumentó un 27%, pero ese crecimiento no se tradujo en más inversión social. Al contrario, en 2021 el gasto social representaba 41,9% del presupuesto total. Para 2025 bajó a 39,4%. Esto no es solo un tema técnico, es una decisión de enfoque, es una decisión política. El recorte no fue igual en todo lado. Algunos sectores simplemente se desplomaron. Vivienda, por ejemplo, pasó de 22.304 millones en 2021 a 3.366 millones en 2025, una caída de casi 85% para vivienda. Salud, aunque tuvo un leve repunte en 2024, volvió a caer en 2025.
En 5 años perdió peso dentro del presupuesto nacional. Cultura, deporte, recreación, estancados con menos presupuesto inicial que hace 5 años. En otras palabras, menos plata para casas, menos para salud y prácticamente lo mismo para cultura. Y cuando nos vamos a educación, ni hablar. Este sector sigue siendo el mayor componente de la inversión social, pero eso no significa que esté mejor. Pasó de representar un 6,2% del PIB en 2021 a un 5,1% en 2025. En 2023, el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien en 2 semanas será diputado de la República, reconocía que la deuda social era el gran pendiente del gobierno. La apuesta era clara: primero ordenar las finanzas, bajar la deuda y luego invertir más en lo social. Pero ese luego nunca llegó. Aunque la deuda bajó por debajo del 60% del PIB en 2024, lo que permitía aflojar la regla fiscal, el aumento en inversión social para 2025 fue prácticamente simbólico, apenas un 0,07%. Lo peor es que a pesar de todos estos recortes, la deuda igual creció. Ese rubro cerró el 2025 con los mayores crecimientos registrados en esta administración, aumentó 5,6%, lo que me lleva a citar al gran poeta costarricense Toledo Waldron Prescott. ¿Dónde está mi plata, rata? Aquí no hay misterio ideológico ni técnico, esto es una decisión política. Plata hay. ¿Dónde la están invirtiendo? ¿Dónde la están gastando? ¿Quién se la está dejando? El gobierno decidió priorizar la disciplina fiscal por encima de la inversión social. Y no es que eso sea automáticamente incorrecto. El problema es cuando se vende como una etapa temporal que nunca termina. Porque mientras se hablaba de orden, la inversión en vivienda se desplomaba, la salud no se recuperaba y la educación perdía peso en la economía. Y eso no es una abstracción, eso se traduce en menos servicios, menos cobertura y más presión sobre la gente que depende del Estado, la gente más necesitada. Ahora, la pregunta no es solo si el gobierno invertirá más, es si Costa Rica está dispuesta a aceptar que crecer económicamente mientras se reduce la inversión social no es progreso. ¿Se acuerdan del tema de Enjoy Hotels y Playa Panamá? Este que causó polémica por supuestos permisos mal otorgados para aparentemente volarse un montón de bosque y desarrollar un complejo de esos grandísimos y carísimos que solo disfrutan extranjeros con plata. Bueno, resulta que la empresa obtuvo permisos para talar 700 árboles en Playa Panamá. Así como lo oyen, el permiso lo otorgó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, específicamente el área de conservación Tempisque, con lo que la empresa completa la lista de aprobaciones necesarias para empezar la primera fase del proyecto. Antes ya tenía el visto bueno de la Municipalidad de Carrillo, pero el detalle es que todo esto ocurre mientras hay investigaciones penales abiertas por posible tala ilegal y mientras la Sala Constitucional analiza si el marco legal que sostiene este tipo de desarrollos en Papagayo es, básicamente, inconstitucional. Pero bueno, Costa Rica. Les explico. El proyecto en sí gira alrededor de lujos, millones y motosierras. La primera etapa de Bahía Papagayo contempla 94 habitaciones hoteleras y una inversión de entre 25 y 30 millones de dólares dentro de un megaproyecto que en total ronda los 925 millones de dólares. Para arrancar, la empresa necesita eliminar vegetación en una de las fincas concesionadas, 43 hectáreas de las cuales, según la versión oficial, se intervendrá menos del 9%. Enjoy Hotels insiste en que la mayoría de los árboles son de bajo valor ecológico, árboles que, según la empresa, crecieron en terrenos previamente usados para ganadería. Como parte del paquete verde, prometen sembrar 1,000 árboles de especies nativas entre 2025 y 2030. El clásico combo, talar ahora, compensar después. No me jodan. Ahora, mientras eso pasa y la empresa afina las motosierras, la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz mantiene abierta una causa penal por una presunta tala ilegal en el mismo proyecto. La investigación arrancó de oficio luego de que un informe técnico del propio SINAC detectara una limpieza de vegetación en un terreno con cobertura boscosa. Y por si fuera poco, en la Sala Constitucional
también se cocina otro problema. La Procuraduría General de la República recomendó declarar inconstitucionales 2 reglas claves del Plan Maestro de Papagayo, que son justamente las que permiten desarrollos como este: el límite de habitaciones por hectárea y el porcentaje máximo de construcción, que es hasta un 30%. Según la Procuraduría, esas normas no tienen sustento técnico serio y, peor aún, ignoran elementos como humedales y bosques. O sea, el reglamento podría estar hecho a la medida de los negocios, no del ambiente. Ahora, ¿qué pasa si la sala dice esto no va? Si el alto tribunal tumba esas reglas, el proyecto podría quedar en el aire, o al menos entrar en una zona gris legal bastante incómoda. La empresa ya dejó claro que no se quedaría de brazos cruzados. Si cambian las condiciones, evaluarían acciones legales contra el Estado para proteger la seguridad jurídica. O sea, le pedirían plata al Estado y nos lo cobrarían a todos nosotros. Este caso vuelve a poner sobre la mesa una tensión vieja en Costa Rica. El país que vende imagen verde, pero aprueba proyectos de alto impacto en zonas sensibles. Porque aquí no estamos hablando solo de 700 árboles, estamos hablando de un modelo de desarrollo en uno de los polos turísticos más exclusivos del país, donde hay más de 30 concesionarios jugando bajo reglas que ahora mismo están en duda. Y mientras todo se resuelve, el proyecto avanza, con permiso en mano, con investigaciones abiertas y con la sala cuarta todavía pensando qué hacer. Y hablando de la Sala Constitucional, este tema puede pasar desapercibido porque sucede dentro de la pecera que es el plenario. Y hablando de la Sala Constitucional, este tema puede pasar desapercibido porque sucede dentro de la pecera que es el plenario. Pero se las quiero comentar porque es importante. La Asamblea Legislativa volvió a fallar en una tarea básica: nombrar a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Y no fue por falta de candidatos ni de intentos. Les voy a explicar. Los magistrados suplentes en la Sala Constitucional existen para garantizar que el tribunal pueda seguir funcionando sin interrupciones cuando los magistrados titulares no pueden conocer un caso, ya sea por recusaciones, vacaciones, incapacidades médicas o conflictos de interés. En una sala que resuelve temas sensibles como acciones de inconstitucionalidad o recursos de amparo, es común que alguno de sus integrantes deba apartarse de ciertos expedientes, y ahí es donde entran los suplentes para completar el quórum y permitir que las decisiones se tomen con normalidad. Por eso, su nombramiento no es un simple trámite administrativo. Sin suplentes suficientes, la sala puede atrasarse, quedar limitada para resolver casos o incluso enfrentar bloqueos en asuntos clave, afectando directamente el acceso a la justicia y el control constitucional del país. Pues bien, la Asamblea lleva meses de estar intentando nombrarlos, sin éxito. Este miércoles se realizaron 2 rondas de votación con los 18 nombres enviados por la Corte Suprema de Justicia, pero ninguno alcanzó los 38 votos necesarios. Ni siquiera los 9 recomendados lograron pasar el filtro político del plenario. El caso más claro fue el del aspirante Alejandro Delgado, quien en la primera ronda quedó a solo un voto de ser electo. Tenía 37, ya estaba ahí, pero en la segunda votación no solo no avanzó, sino que retrocedió, perdió apoyos, pasó de estar a un voto de entrar a quedarse lejos. Algo pasó entre una votación y otra, y no fue precisamente un cambio de opinión ideológico profundo. La sesión además tuvo otro ingrediente: diputados desapareciendo en momentos clave. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, lo dijo sin rodeos. Empezaron con 52 legisladores en el salón, bajaron a 46 en la primera votación y terminaron con apenas 41 en la segunda. Así es matemáticamente imposible elegir a alguien, incluso si hubiera consenso. El reclamo no se quedó solo en la presidencia del Congreso. Desde distintas bancadas empezaron a hablar abiertamente de una estrategia. La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, pidió un receso justo antes de la segunda votación y al volver faltaban diputados. Para la oposición,
Eso no fue coincidencia. La diputada independiente Katia Cambronero lo llamó directamente una treta política. Desde Liberación Nacional, Alejandra Larios habló de irresponsabilidad y de un jueguito de entrar y salir del plenario. Y desde el PUSC, Vanessa Castro fue más allá. Aseguró que hay una acción concreta para evitar que se nombre a los magistrados ahora y dejar esa decisión en manos de la próxima Asamblea Legislativa. Y ahí es donde la mula votó a Genaro. El fondo de esas acciones es muy evidente. Si no se eligen ahora, será el próximo Congreso, donde el chavismo tendrá al menos 31 votos, el que tome la decisión. Es decir, no se trata solo de nombres, sino de control político sobre una de las salas más poderosas del país. Y este no es un episodio aislado, ¿saben? El 17 de marzo ya había ocurrido lo mismo, votaciones sin resultado, candidatos que no alcanzan los votos y un proceso que se estira sin explicaciones claras. Mientras tanto, la Sala Constitucional sigue sin sus magistrados suplentes, lo que impacta directamente su capacidad de funcionamiento. Aquí nadie está disimulando demasiado, ese es precisamente el problema. Lo que estamos viendo no es incapacidad para ponerse de acuerdo, es una decisión deliberada de no hacerlo. Cuando un candidato llega a 37 votos y luego pierde apoyo en cuestión de minutos, no es porque alguien cambió de opinión leyendo un expediente, es porque alguien decidió mover piezas. Y el mecanismo es burdamente simple: salir del plenario, romper el quórum efectivo y asegurarse de que nadie llegue a los 38 votos. No hace falta votar en contra, basta con no estar. Patear la bola hacia adelante es como un premio para el chavismo, porque la próxima asamblea, más favorable al oficialismo, tendrá más chance de influir en esos nombramientos. Y si eso implica dejar incompleta la sala por meses, parece ser un costo perfectamente aceptable para ellos. Esto no es un tecnicismo, es una forma de capturar poder sin tener que decirlo en voz alta, porque la Sala Constitucional no es cualquier cosa, es el órgano que puede frenar leyes, decisiones del Ejecutivo y hasta acciones del propio Congreso. Tener influencia sobre quienes la integran, aunque sean suplentes, no es menor. Y mientras tanto, el discurso público sigue hablando de ineficiencia, transparencia y cambio. Pero en la práctica, lo que se ve es lo mismo de siempre: cálculo político, maniobras y negociaciones. Son lo mismo que han criticado todo este tiempo. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 13 al 17 de abril en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica, pueden compartir este podcast con más gente, pero lo más importante es apoyarnos con su financiamiento. La Hora Tica va a desaparecer si no llegamos a la meta de $1,500 mensuales en Patreon. Y nos queda una semana para hacer eso. www.patreon.com/La Hora Tica. Se hacen un usuario, eligen el monto que quieren dar por mes, ponen su tarjeta de crédito o débito, es una plataforma completamente segura y eso se los descuenta mes a mes. Ayúdennos a mantener este proyecto vivo. Gracias a las personas que se han hecho Patreons en estas semanas, de verdad lo valoro muchísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien.